Bueno, entonces les voy a decir cuál es el libro que vamos a leer para que quede como constancia de qué es lo que se va a leer, ¿sí? Y pues la idea es que empiecen a leer, no me pregunten, profe, ¿para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para el viernes? ¿Para no sé cuándo? No, pues lean y llegarán días felices. ¿Sí estamos? Yo les digo, bueno, listo, entonces quiero el ensayo para mañana. Ah, pero profe, bueno, ya. Entonces ya lo tienen leído seguramente. ¿Sí estamos? Como para que avancen un poco en ese tema. Entonces, es que no me acuerdo de ese autor, pero bueno, ahí le ponemos y igual yo tengo una fotocopia, ahora me gustaría revisar ese autor. Pero es de la máquina de vapor, al cero absoluto. ¿Listo? Ese es un libro del Fondo de Cultura Económica de México, ¿sí? Eso es de una colección que se llama Ciencia para Todos, ¿sí? Pues yo lo tengo en la fotocopiadora, entonces pues hágale y miramos a ver cómo lo van leyendo. ¿Listo? Ciencia para Todos. Sí, en la colección hay muchos libros de la ciencia para todos, hay bastantísimos. Casi siempre, creo que a muchos puse a leer en mecánica, una mecánica sin talachas, que es un libro de la misma colección, ¿sí? Entonces eso. Bien, entonces ahora sí iniciemos nuestro curso. Entonces yo prometí que íbamos a empezar con algo de historia, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un recorrido histórico rápido por la historia de la termodinámica hasta donde nos lleve, pues más o menos hasta estos días en general, ¿sí? Entonces, obviamente para estudiar termodinámica, pues lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿qué? Para luego contar la historia y decir el juego es este. ¿Qué? ¿Ah? Pues que la termodinámica, como yo no sé, pues él sabe. ¿Qué es termodinámica, mi hermano? Cuéntamelo tú. ¿Qué sabe usted? ¿Qué le dijeron? Es el comportamiento de ya sea máquinas o elementos físicos con la temperatura, ¿cómo se comportan con la temperatura? Ok, es un comportamiento de máquinas, de algunos dispositivos mecánicos, pero pues pensando en la parte de la temperatura. También por ahí a veces hablan de una cosa que se llama calor, ¿cierto? Entonces algo que tiene que ver con el calor. Y ya cuando uno está en el colegio, por allá también le enseñan algo de termodinámica, entonces le hablan a uno de presión, volumen. ¿Qué más? Temperatura, por supuesto. ¿Número de qué? De moles, cuando hablan de número Avogadro, de ese tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces, la termodinámica en general gira en torno a ese tipo de cosas. Pero la termodinámica tiene una cosa bien particular y es que trata de explicar el comportamiento de esos sistemas, pero desde medidas macro. Es decir, pues yo tengo el objeto aquí y básicamente lo que le puedo medir es la temperatura, ¿sí? Nadie está preocupado de pronto de cosas o estructuras internas allá, casi todo es que externo. ¿Estamos? La termodinámica como tal, la termodinámica. Básicamente en el proceso histórico pues encontraremos que hay otra rama de la física que estudia eso mismo pero desde adentro. ¿Me entender? No desde aquí afuera, no midiendo cosas o variables aquí afuera, sino desde aquí adentro, desde el micro. Y como desde el micro llega a qué? Al macro, a variables termodinámicas macro como la temperatura, la presión, el volumen, el número de partículas, bueno, yo no sé, cosas que uno pueda medir, el número de partículas no, la energía interna, cosas de esas. ¿Sí estamos? Ese es el juego. Pero entonces, y en todos los videos, yo creo que en todo video que yo he hecho, yo he iniciado igual, en cualquier materia. ¿Dónde empieza todo? La pregunta es, ¿dónde empieza todo? ¿Dónde empieza el juego de la termodinámica para la gente? ¿Dónde empezaba la mecánica? ¿Qué? No, eso ya es viejo para la mecánica. Cuando algún astrolopithecus le dio frío ahí empezó la termodinámica.
Cuando a nuestro Orbitecus le dio frío. ¡Ay! No. Empezó la termodinámica. Pues tampoco. Sí, cuando ¿Cómo así? ¿Se está retractando o no? Pero es que usted lo acelera todo. No, yo no estoy diciendo nada. Yo solo escucho lo que él dice y yo le sigo el hilo. No, pues no es una mala idea, de hecho es una buena idea. Lo que pasa es que, obviamente, en el ámbito de la ciencia es muy factible que, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos ven por ahí en algún video, van a decir, bueno, pero es que realmente eso no necesariamente empezó allá, porque allá no hay de pronto algún formalismo, ¿no? No hay 3 ecuaciones, 20 ecuaciones que le den rigor a lo que ellos llaman termodinámica. Entonces, más bien lo que sí es cierto es que los Australopithecus, o los que sean, ¿cierto? Homo sapiens sapiens, ¿cuáles más eran? Afarensis, no sé quién. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ¿cierto? El Neandertal, Entonces, bueno, el caso es que, si bien es cierto, de pronto no se denominaría termodinámica por aquello de que la gente no sabe de pronto qué está haciendo, sí es cierto que hay fenómenos térmicos que los seres humanos conocemos desde la antigüedad. ¿Sí estamos? O sea, por ejemplo, el fuego, la generación de fuego, ¿cierto? De alguna manera es un principio, es un juego de tipo termodinámico, estrictamente. Y de alguna forma está asociado a la primera ley de la termodinámica, cosa que diremos más adelante. ¿Estamos? Entonces tiene que ver con la fuerza de fricción. Es una cosa que naturalmente uno hace. De pronto ellos, antes de hacer el fuego, de pronto ya frotaban sus manos y se calentaban. Si tenían frío, yo qué sé. De pronto por eso fue que el man le dio frío y ¿qué hago? Chin, chin, chin. Y luego dijo, oiga, yo me caliento y será que entonces si roto las piedras, ¿qué pasará? Bla, bla, bla. No sé, porque yo no estuve allá. O si estuve, no me acuerdo, ¿cierto? En esas vidas pasadas. Pero entonces el caso es que por ahí empieza el juego, ¿sí estamos? O sea que es una cosa que es de vieja data. Sin embargo, el formalismo de la termodinámica como tal, ese formalismo que vamos a estudiar, esas cosas que vamos a ver, pues son muy recientes. O sea, nos llevan, creo que llevarían 200 años más o menos, y pues uno dice, pues eso es nada comparado con cuántos años llevamos aquí parados en teoría y según lo que hacen las pruebas de carbono 14, que uy, estos huesos llevan no sé cuántos miles de millones de años en la Tierra. Entonces en teoría pues 200 años es un chiste. ¿No me acuerdo o no? O sea, es hace un segundo y menos de un segundo, como diría Carl Sagan en su programa de Cosmos. En el último segundo del último minuto del año apareció el hombre. ¿Es una cosa? Y pues 200 años primero, ¿no? Entonces bueno, el punto es que de todas maneras, antes de llegar a ese formalismo, a ese rigor, hay un punto en la historia, dicen los que saben, y en el libro de La máquina de vapor al cero absoluto, el hombre hace mención de que antes de llegar a la época del Renacimiento, que es cuando es el Renacimiento, este man de saber, yo que ya he dado madera con el Renacimiento y en todo curso hablo del Renacimiento, ¿cuándo empieza el Renacimiento, papito? Para que nos pongamos en contexto, ¿no? Cuando los turcos invaden Constantinopla. Cuando los turcos invaden Constantinopla, Sí. El imperio turco otomano. Empieza ahí y empieza a Renacimiento. Dijo Diana Uribe, ¿sí o no? Sí, exactamente. Muy bien, mi hermano, entonces estás conmigo, dijo Diana Uribe. Y hay otra fecha que también es importante y se toma como el inicio, un desfase de 30 añitos. En ese intervalo inició. ¿Cuál es la otra fecha? A mi amiga se inspira, el Hitler le ha dado el poder. ¿Ah? No sé qué está hablando. ¿Qué otra fecha es importante que se habla de inicio del Renacimiento? Y que de pronto nos compete más que la invasión del Imperio Turco Otomano. El descubrimiento de América. Eso, papi, tú estás conmigo, mi hermano. El descubrimiento de América. ¿Sí estamos? ¿En qué año fue el descubrimiento de América, mi hermano? Ese man sí tiene pinta de tenerlo claro. ¿Cómo así que? Profe, espere, esto es clase de termodinámica, ¿de qué estamos hablando? Como 492, 93. 1492, ¿estamos de acuerdo o no? 26 de octubre. ¿Cuándo? 26 de octubre. Eso. ¿Qué llegó primero, la Pinta, la Niña o la Santa María? Ah, yo tampoco sé. Bueno, muy bien. El caso es que en ese punto es donde inicia el Renacimiento, y de ahí para adelante de pronto uno puede hablar de ciencia moderna o de las nuevas visiones de la ciencia y no sé qué, pero la termodinámica, como otras ramas de la ciencia, tiene por lo menos gente que ha hecho gestas sobre ella en la antigüedad. ¿Cuál es el pueblo antiguo que más aporta cuando uno habla siempre de cualquier cosa? Uno siempre tiene que hablar de ese pueblo.
Los griegos, ¿sí o no? Todos los griegos que toda la filosofía, entonces que la geometría, no mentiras que Arquímedes y Siracusa, entonces la mecánica, si estamos o no, que no mentiras que descubrieron de alguna forma o encontraron el fenómeno, si bien no le dieron explicación a lo que es la electricidad, a lo que es el magnetismo, ¿estamos? Entonces uno dice, bueno, entonces esa gente es importante, y en termodinámica no es la excepción. Entonces particularmente en el libro describen una cosa que se llama la máquina, bueno, si mal no estoy, la máquina de Herón de Alejandría. Es una máquina de vapor. Y como estamos diciendo que la termodinámica, y lo insinuamos de alguna forma, es una rama de la física, o es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de dispositivos que dependen de la energía térmica, ¿cierto? Entonces en ese caso pues estamos hablando de vapor, de temperatura, ¿cierto? De calor. Entonces pues uno no puede pasar por alto que Herón de Alejandría fue el primero que se armó una maquinita de vapor, y realmente el diseño del dispositivo no es tan complejo, digamos de una otra forma de sencillo. Dice que el tipo tiene como un pivote, no sé, una estructura de pivote, no sabía decirles exactamente cómo, pero entonces el hombre tiene sobre esa estructura de pivote una esfera grande que está pivotada, que trata de girar alrededor de esa esfera. Estamos como de esta manera. Entonces dentro de la estructura, pues por acá se inserta vapor al sistema. Estamos, o sea que el vapor empieza a llenar esta región del espacio, ¿sí? El hombre tiene dos salidas de vapor. Una salida que, bueno, voy a pintarla, que sería como saliendo en esta dirección, y otra salida que va haciendo hacia dónde, hacia allá, virtualmente, digamos, ¿cierto? Evidentemente acá de alguna manera, pues yo no sé si él sabe cálculo diferencial o no, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que él sí tiene claro es que la manera más eficiente de que salga el vapor y genere rotación sobre esa estructura es que sea sobre las tangentes, ¿estamos de acuerdo? Porque estos tubos hacen un efecto de tangente, de tal suerte que cuando el vapor salga por acá y el vapor salga por allá, se va a producir ¿qué cosa? Un torque o un par, ¿cierto? ¿Saben? Se va a producir un par, no es que aquí se produce un par. Entonces como se produce un par, pues es como coger el volante de un carro, ¿no? Fuerza para allá, fuerza para acá, pues va a rotar. Entonces la salida de vapor ahí hace que esta estructura gire. No es útil para nada en esencia, ¿estamos de acuerdo? Simplemente el vapor hace que esta estructura gire y ya está. Es una máquina térmica de lo más básico y elemental posible. Evidentemente pues acá tendrá que tener un dispositivo con el cual calentará el vapor, ¿cuál? No sé, hasta donde tengo entendido no es mencionado en el libro. ¿Sí estamos? Pero lo que sí es cierto es que el vapor al salir genera ese efecto, ¿sí? De hecho, es un efecto de leyes de Newton, ¿no? ¿Qué ley de Newton hace que esa cosa diga que eso es así? ¿Cuál es la ley que dice que esto va a pasar? ¿Cómo? Preguntas difíciles de parcial, ¿no? Entonces, obviamente acá hay una cosa que dice que la segunda ley de Newton entra, porque la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Pero pues esa ley aquí no sirve, porque es que resulta que aquí hay una masa que está saliendo. Entonces la segunda ley de Newton que sirve es esta, que la fuerza debe ser proporcional a un dm de t. O sea, un cambio de ¿qué? De masa en el tiempo. ¿O ustedes cómo creen que un cohete de la NASA se eleva? Porque hay un ¿qué? Pues un dm de t, pero un dm de t salvaje. De tal suerte que la cantidad de combustible o la cantidad de fluidos que bota ese cohete es tan impresionante que la tasa de cambio de la masa es tan grande comparada con el tiempo que genera una fuerza sensorial considerablemente salvaje, tan grande que levanta el cohete y mucho rato. ¿Sí estamos? Por eso es que lo más grande es que pues el tanque de combustible usted va y mira, y eso mientras va subiendo eso se va desarmando todo y al final resulta ser una cosita así, cuando los manes lo mandaron con un monstruete de cohete inmenso. Eso, porque básicamente todo eso tienes que combustible y ya. Entonces la segunda ley de Newton tiene esto. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? ¿Cómo así que no, millos? No. ¿Cómo? No.
pero casi. Pues uno sabe que esa es la que le vendieron a uno más vendida. La fuerza es igual a de PET. O sea, cambio en el momento lineal en términos del tiempo, donde P es la masa por la velocidad del objeto. Bueno, a todos les enseñaron esa idea. Yo estoy seguro que sí, yo me volví a esa idea enloquecido, poseído, cuando yo era joven e inteligente hace como 6 años. Entonces, la fuerza es igual a de P de T, pero como resulta que P es esto, miren, pues ustedes dirán, bueno, este man de qué diablos está hablando. Entonces, pero P es masa por velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, como P es masa por velocidad, entonces yo meto eso acá, entonces yo digo, entonces la fuerza va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de abro paréntesis de la masa por quién. Pues por la velocidad, porque eso es P. ¿Sí estamos? Y entonces ahora yo digo, bueno, entonces si eso es cierto, pues es la derivada de qué. ¿Esto es un qué? De un producto. ¿Cómo la derivada del producto? Señora, ya que se ha inspirado. Derivada del producto. Bueno, ahí el resto puede variar, lo importante es que les dé. El primero sin derivar. ¿Cómo? ¿Cómo? La primera derivada por la segunda sin derivar, de n de t por quién? Por b, más que. Entonces, el primero por la derivada de quién? Del segundo. ¿Qué es la derivada de la velocidad respecto al tiempo? ¿Qué es eso en física? La aceleración. O sea que esto es masa porque por aceleración. ¿Y esto qué? De la masa respecto al tiempo, ¿por quién? Por la velocidad. Entonces estoy diciendo que la fuerza es directamente proporcional al cambio de la masa respecto al tiempo. O sea que si por ejemplo uno sabe cuál es la tasa de salida de masa de la máquina de vapor de Herón de Alejandría por unidad de tiempo, pues uno podría estar en riesgo de poder calcular a qué velocidad va a girar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, obviamente este no es un problema estrictamente de fuerzas, es un problema de torques. Porque resulta que hay un brazo respecto al eje de giro con un radio R de la esfera. Entonces lo que uno tiene que hacer es sumar el par de fuerzas y igualarlos al momento de inercia de una esfera por la aceleración. O sea, no sé si se acuerdan, de pronto esto no se acuerda porque esto no es muy típico que lo enseñen en eléctrica. Que el torque cumple la segunda ley de Newton, pero para rotación. Entonces el torque dice que esto es igual a I por alfa. I por alfa, donde I es el momento de inercia. Miren que esto se parece mucho a esto, es fuerza igual a masa por aceleración, y esto es torque igual a momento de inercia, que es el papel de masa, por alfa, que es la aceleración ¿qué? Angular. ¿Sí estamos? Entonces si conozco las fuerzas que producen la rotación y conozco por ejemplo el momento de inercia, que el momento de inercia de una esfera es conocido, eso lo irá a una tabla y uno dice el momento de inercia es tanto, entonces uno puede igual a qué? La aceleración angular. Y si usted tiene la aceleración angular, pues usted tiene pues cuántas vueltas va a dar en cualquier unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque recuerden que si no tiene la aceleración angular, entonces debe cumplir esta ecuación, y es que el ángulo girado debe ser el igual a un ángulo inicial, pero pues vamos a asumir que es ¿cuánto? 0, que es más breve, más la velocidad angular inicial por el tiempo, que va a asumir que es ¿qué? 0, amén. Entonces solo me va a quedar más un medio de la aceleración, pero en este caso la aceleración es ¿quién? Alfa por el tiempo al que. ¿De acuerdo? O sea que en definitiva si eso partió del reposo, entonces pues el ángulo va a ser igual a un medio de alfa t cuadrado, que al fin y al cabo lo que me van a tener que decir es cuál es el tiempo. ¿Estamos? O sea, en general uno podría, pues más o menos, este no es un modelo exacto, es una idealización de lo que sería la máquina, pero el hecho es que pues uno podría tratar de determinar eso. ¿Sí estamos? Es posible que Herón no lo haya hecho, simplemente haya creado el dispositivo. Ustedes saben que a veces uno puede técnicamente desarrollar un dispositivo sin necesidad de saberse pues todas las leyes y todas las ecuaciones que rigen no sé qué barbaridades. ¿Sí estamos? Solo con un conocimiento técnico. ¿Pregunto, está claro? Sí. Entonces, la primera máquina sería como una máquina de Herón de Alejandría. Y de ahí para allá, como siempre, habrá que esperar un resto. ¿Sí? No me acuerdo exactamente de la máquina de Herón de Alejandría de qué época es, pero no está lejos de Cristo, sino es como Arquímedes, que estamos como el 300, 350, o Pitágoras, o esta gente que está un poco más atrás de Cristo. Este dispositivo es muy cerca a la época de Cristo. ¿Estamos?
pero no exactamente la fecha, el intervalo no lo tengo, pero es muy cerca a esas épocas. Entonces es el primer rezago que queda de eso. Recuerden que nosotros casi no tenemos información de los griegos, ¿por qué? O sea, tenemos, pero no tenemos tanto como quisiéramos. Porque en la Edad Media se perdió. Porque en la Edad Media se perdió. Porque la biblioteca se quemó, no, pues la quemaron, porque eso de que uno se queme solo sí es sospechoso. Pero que la quemaron, ¿cierto? ¿Leímos un libro de eso? ¿Sí? El incendio de Alejandría, de Jean-Pierre Minet. Bueno, entonces ya sabemos el juego. ¿Cuántas veces la quemaron? 2 veces, ¿cierto? La primera y la segunda. Y pues en la segunda, pues eso ya fue prácticamente el acabose de Alejandría, como una insignia del conocimiento antiguo. Entonces pues ahí se perdió mucha información, entonces quedaron algunos bosquejos, algunas cosas, pero no realmente uno esperaría que de pronto si el man sí le botó alguna rayuela, algo raro y nunca pudo saber, solo los diseños. Entonces después de eso pasaron, pues no sé, estamos hablando de alrededor por lo menos de 1500 a 1600 años. 1600 años donde en general no pasó ¿qué? Pues mayor cosa en termodinámica. Tengan presente que hay una rama del conocimiento que si bien no es aceptada así pues como una rama de conocimiento científico impresionantemente salvaje porque tenía mucho esoterismo involucrado, sí sigue evolucionando en la Edad Media, ¿cierto? Recuerden que la Edad Media es la edad oscura, ¿no? Donde en general todo giraba en torno a la religión, ¿no? Pero entonces hay una cosa que crece un poco porque hay una obsesión por la gente de la Edad Media, que es básicamente encontrar 2 cosas. La piedra filosofal de Harry Potter. ¿Estamos o no? Sí, y el elixir de la vida. Y el elixir de la vida. ¿Sí estamos o no? Entonces con eso, pues ese era el